Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Estación de Arte Taller Alterno, y hasta allá derechito está en la estación del metro Santa Anita de la línea 8 del sistema de transporte colectivo Metro de aquí de la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a hacer un video bien divertido y bien interesante porque he notado una campaña negra muy fuerte hacia Claudia Sheinbaum, que independientemente de lo que pudiera pensarse, tiene un trasfondo más dirigido hacia el miedo que los hechos que lo sostienen. Recuerdan que ha habido comentarios en mi canal que hablan de que, aprovechando del tema de Milei, de que es judío y que bueno, no es judío, Milei no es judío, Milei está convertido a la religión pero no es un judío como le llamaríamos natural, y como sabemos para ellos esto sí es muy importante. Entonces, uno de los comentarios que dejaron en mi canal es que tienen miedo de que Claudia Sheinbaum sea como Milei, por venir de una religión igual y porque esta religión proviene de un lugar horripilante que es pues Israel, y esta guerra, que no es guerra, que este genocidio que están manejando con Gaza, pues obviamente a muchas personas pudiera hacerles pensar que al compartir la religión, Claudia Sheinbaum pudiera tener un perfil acercado a Milei. Pero vamos a ver qué tanto de esto es verdad, de verdad, y no un ejercicio simplemente de la mercadotecnia para aprovecharse de esto que le llaman antisemitismo y demás. Entonces vamos a entender quién es Claudia Sheinbaum y por qué utilizan esta cuestión de... Incluso tuvo una discusión, una situación con Jalife, me parece. Entonces también muchos opositores están tomando estos argumentos de Jalife para meter odio, ¿no? Y ahorita pues solamente es un primer año de gestión como presidenta y estamos notando que existen pues campañas sólidas contra ella. Entonces vamos a empezar. ¿Quién es Claudia Sheinbaum y por qué no es como Milei? Bueno, primero que nada, Claudia Sheinbaum es judía de nacimiento. Bueno, para los judíos no puede ser judío natural o de nacimiento, por así decirlo, naturalmente judío, si no tienes una mamá judía. Entonces, obviamente Milei, como es alguien que metieron a la religión, no necesariamente porque sea judío natural, entonces por eso no pudiera ser lo mismo desde la base de que Claudia Sheinbaum sí es judía y Milei no es judío. De hecho, Milei es católico, en realidad. Y cuando visitó al Papa, pueden ver el video en internet, estaba como si fuera, no sé, Mick Jagger, o sea, una estrella de rock. Para Milei era alguien que inclusive era como si fuera su ídolo, el Papa, más que como si él fuera judío. De hecho, el Papa lo regañó y le dijo que ya se estaba yendo del otro lado, ¿no? Entonces, ahí puedes ver una gran diferencia. Ahora, ser judío de nacimiento, eso es complicado, no necesariamente significa ser practicante de la religión judía, sino que simplemente es de nacimiento judía, como si fuera una especie de... por la raza, aunque no existen las razas, no somos perros, pero por origen genético, ella es judía, pero no necesariamente es practicante de la religión judía. Ahora, otra cosa, la comunidad judía no necesariamente se integra por personas que profesen la religión judía, sino puede ser cualquier tipo de persona de origen judío o que profese la religión judía. O sea, en pocas palabras, a Milei en Argentina posiblemente sí lo inviten a las fiestas de los judíos, porque tendría que ser, pero realmente no tiene que ver con la visión de alguien que por política e intereses económicos lo invitaron a la religión judía, que alguien como Claudia Sheinbaum, que no practica la religión judía, que simplemente es judía. Ahora, la cuestión de Israel, nosotros hemos visto que Claudia Sheinbaum respeta al 100% la constitución política, que dice que no podemos nosotros estar a favor de ningún país ni tampoco en contra. O bueno, a menos que ese país esté violando derechos humanos o algo así, ¿no? O sea, eso es obvio. O sea, por eso México a través de los años ha estado en contra de países o de regímenes como el nazi, porque eran regímenes antiderechos humanos, digámoslo así. Pero si no existiera realmente, bueno, en lo que está haciendo
Israel podrías categorizarlo como un genocidio, pero por eso mismo México no puede intervenir en ese asunto, y Claudia Sheinbaum se ha mantenido totalmente conforme a lo que es la institucionalidad del país y no conforme a su visión de judía de nacimiento. No es que ella sea una judía que, digámoslo así, tenga las ideas de los israelitas, ni tiene la pretensión de irse a Israel a bailar como bailó Milei. O a llorar al muro, ¿no? Sí, ni nada de eso, porque no es practicante, o sea, ella no practica la religión judía. Ahora, en la situación con Jalife, sí, se han aprovechado los medios. Sí, mucho. Debido a que ellos dos tienen una situación, digámoslo así, por el conflicto de Medio Oriente, en un sentido de que Claudia Sheinbaum, digámoslo así, por estar relacionada con su comunidad, porque igual los libaneses como Jalife se relacionan con su comunidad y se juntan y tienen, digámoslo así, visiones políticas y sociales parecidas. Eso es lo que ha vuelto enemigos políticos a Claudia Sheinbaum y con a la Jalife, otra, pero por sus temas del Medio Oriente. Y no es que sea que Jalife apoye a los palestinos y que Claudia no. Y que Claudia apoya a los israelitas. Okay. No. Es que es una cuestión que va más allá de eso, porque la guerra de Israel contra los palestinos es una guerra de 1950 a la fecha, por una cuestión de territorio. Sí. Más las situaciones y conflictos entre judíos y musulmanes lleva más tiempo. Y eso es algo que no necesariamente tiene que ver con el conflicto actual, sino que va más allá de eso, porque inclusive es un choque de diferentes tipos de visiones de la vida, porque tanto el Islam como, digámoslo así, es que en Medio Oriente, desde la época de Jesús o antes, ha habido conflictos por tierra. Y ha habido diversas visiones de las diversas religiones. En el Muro de los Lamentos no solo van judíos, sino van católicos y protestantes. No es exclusivo entonces. Porque para todos ellos hasta para los católicos hay una iglesia muy importante que es iglesias de la época de Jesús. Sí. Y hay iglesias, no se llaman iglesias, hay mezquitas musulmanas que también vienen desde la época de sus profetas, porque esa zona ha sido ocupada por diversos tipos de grupos religiosos étnicos a las diferentes. Y es que, por ejemplo, Jalife no es musulmán, es católico maronita, que es un tipo de católicos que existen apartados del Papa y que existen en el Medio Oriente desde la época de Jesús, como los rusos que practican un catolicismo que le llaman ortodoxo, también es distinto. Entonces son diferentes tipos de católicos, y a través de los años en el conflicto israelí han tenido diferentes tipos de facciones. En algún momento los católicos maronitas de extrema derecha se juntaron con los israelitas para eliminar palestinos, tanto chiitas como sunitas, y es una cuestión muy compleja. Y eso tiene que ver solamente entre Jalife y su grupo de gente, su comunidad, contra la comunidad de Claudia Sheinbaum. Y eso no tiene que ver con México. Es un conflicto interno entre ellos, por así decirlo. Étnico y religioso, y que nada tiene que ver con México, nada. Y lo han aprovechado porque ese conflicto que es de entre ellos y que es familiar de sus familias y de todo eso, lo han tratado de traspolar a la política, pero nada tiene que ver. Esta es la primera parte, vamos al cajero y regresamos, pero es muy interesante saber que mucho de lo que estamos viendo entre esta, ¿cómo decirlo? Pues esta jugada de utilizar a Morena contra Morena, ¿no? Porque finalmente Jalife es una parte importante de Morena, así como lo es obviamente Claudia Sheinbaum. Entonces vamos a retirar y regresamos. Ese que ves al fondo es la conexión de Metrobús con Metro, línea 5, línea 2 y línea 8. Cuídate mucho, bye.